El Perú de la década de 1980 se encontraba marcado por una amplia desigualdad que afectaba especialmente a las zonas rurales del país. Esta situación de injusticia social sentó sus bases para el surgimiento de movimientos subversivos como lo son Sendero Luminoso y MRTA. Ambos grupos se desarrollaron a partir de la doctrina comunista. Sin embargo, se derivaron de dos ramas diferentes del comunismo. Sendero Luminoso, por su parte, siguió la ideología maoísta de Mao Zedong, mientras que MRTA siguió los lineamientos soviéticos de Nikita. Estos grupos subversivos perseguían un nuevo orden social y económico, defendiendo la necesidad de una lucha revolucionaria que tenía que realizarse como parte de la transformación social del país. Para lograr este objetivo, se valieron de una forma violenta de lucha política, el terrorismo. Así, el terrorismo se puede explicar como una herramienta o medio de empleo empleado por diversos grupos políticos e ideológicos para llegar al poder e involucrar la ejecución de tácticas o actos de violencia que buscan infundir miedo en la población e intimidar a los gobernantes. Las clases que hemos seleccionado de guía para poder realizar este trabajo son la semana 9, la sesión de la semana 12 y por último la sesión de la semana 14, ya que en la semana 9 rescatamos el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y con esto podemos observar cómo es que dan la posibilidad que aquellos grupos de movimientos revolucionarios se forman en el Perú con la intención de favorecer al pueblo e inculcar pensamientos. Al igual que en la semana 12, nosotros analizamos de la lucha que existe en el país, en el que se basa del terrorismo, y finalmente en la semana 14 vemos la caída del terrorismo, en el cual se hizo la captura del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y así consecutivamente en los próximos años con los demás líderes de estos grupos conflictivos. La época del terrorismo del conflicto armado interno del Perú fue una época muy terrible y devastadora para el país, desencadenando una serie de violencias imparables en esos tiempos. Una de las principales causas fue la brecha socioeconómica entre ricos y pobres, que en ese entonces afectaba a la clase socioeconómica más baja. El problema de marginación de los indígenas, causando la desesperación por el conformismo y el desinterés del Estado hacia las personas más vulnerables. Las consecuencias fueron sumamente trágicas, teniendo como resultado 25.000 muertes inocentes por parte del Sendero Luminoso y el MRTA, que dentro de ellos estaban civiles, fuerzas del orden, terroristas muertos y desaparecidos, causando una pérdida de $2.000 en el Perú. El inicio de este periodo se identifica con las primeras acciones armadas del grupo de inspiración maoísta Sendero Luminoso en 1980, el cual se agravó con la aparición del movimiento revolucionario Tupac Amaru de inspiración guevarista en 1984. Las acciones de ambos grupos subversivos se tradujeron en asesinatos, secuestros, atentados con explosivos, entre otros mecanismos que utilizaban el terror como medio para el logro de sus objetivos, motivando a su vez una violenta respuesta por parte del Estado peruano, que en ocasiones llegó a transgredir los causales legales. En los años 90, sin embargo, el Estado cambió su estrategia de lucha contra estas organizaciones, priorizando las acciones de inteligencia por sobre la represión aplicada por las fuerzas del orden, logrando la captura de los principales líderes del terrorismo, Abimael Guzmán por parte de Sendero Luminoso y Víctor Polay Campos por parte del MRTA. ¿Cuáles fueron las causas del terrorismo y cómo afectó esto a tu vida? El terrorismo inicia en los años 80 con la lucha armada, ¿no?, de estos terroristas, iniciándose con la quema de ánforas en la zona de Ayacucho. Ambas partes, tanto el Estado como los campesinos, se excedieron, ¿no?, en acciones, o sea, en contra, ¿no?, del mismo pueblo. Bueno, de mi parte, yo estaba en tiempo de colegio todavía, secundaria, pero sí por familiares y amistades sé que muchas familias sufrieron en la pérdida, ¿no?, de sus padres, hermanos, tíos, primos, ¿no?, o amigos también cercanos, ¿no? Y muchas familias también migraron acá a Lima, pero también
se dio acá también, o sea, ¿no? El terrorismo en Lima con cochebombas, apagones, o sea, a nivel nacional. Muchas familias también tuvieron que huir, ¿no? Del país. Hubo mucha hambruna, la economía cayó, habían colas para poder obtener un kilo de azúcar o un aceite, ¿no? Habiendo, o sea, alimentos, o sea, guardados, pero aún así la gente con el temor, con el miedo también no salían de casa, no hubo apagones, ¿no? El fluido eléctrico, o sea, no había, ¿no? Incluso el agua también, ¿no? Cochebombas en las esquinas, en las calles, o sea, en el sitio menos que uno esperaba, ¿no? Muertes de autoridades selectivas, ¿no? En provincias, ¿no? Y bueno, ¿qué más puedo decir? Fue una desgracia total, ¿no? O sea, empobreció al país. La crisis económica y la desigualdad social fueron los argumentos del terrorismo. Pero lejos de luchar por la mejora del país, se dedicaron a sembrar el terror con violencia contra el bien común y la vida. Detonaban con explosivos las torres de alta tensión que abastecían la energía eléctrica, dejándonos sin luz. Yo estudiaba en la Universidad Nacional de Ingeniería y los terroristas irrumpían en nuestras aulas con armas, cubiertos con pasamontañas, con material subversivo, volantes que repartían entre los estudiantes, pintaban las paredes de nuestra casa de estudios con sus mensajes, sus símbolos terroristas, amenazaban a nuestros representantes estudiantiles. Recuerdo también cuando asesinaron a un par de soldados que custodiaban la puerta de ingreso, acribillándolos con ametralladoras en plena luz del día. Cobardes atentados que no tienen ninguna justificación. A partir de la investigación realizada, es posible afirmar que la respuesta del Estado frente al terrorismo fue inadecuada e incluso, en ocasiones, tuvo un carácter lesivo debido al significante daño colateral causado por las prácticas represivas que bordeaban con la inconstitucionalidad. Esto se puede evidenciar en un informe realizado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el cual se reconoce que el 37% del total de las muertes del conflicto armado interno son atribuibles a agentes del Estado como la policía, el ejército y la marina. En un primer lugar, el gobierno desplegó sus fuerzas policiales y militares en un preparamiento previo a una estrategia concreta. Esta acción, frente al modus operandi de Sendero Luminoso de esconderse entre los pobladores, resultó en la represión de la población civil con torturas, matanzas y desapariciones a manos de la fuerza del orden, los cuales no eran capaces de distinguir entre un terrorista y un civil. Esta situación continuó durante las presidencias de Fernando Belaúnde y Alan García, de los cuales se puede dar cuenta de numerosos casos que fueron avalados institucionalmente. En el gobierno de Alberto Fujimori, estas prácticas se volvieron más sistemáticas, lo que se refleja, por ejemplo, con la creación del Grupo Colina. Es importante resaltar que durante la primera fase del conflicto armado interno, el terrorismo no es percibido como el principal problema del país. Las víctimas son en su mayoría campesinos, comuneros y autoridades civiles, y el principal escenario de los actos terroristas son las zonas rurales, motivo por el cual se explica la indiferencia por parte del Estado peruano y la sociedad peruana. De esta manera, se podría sugerir que el error inicial del gobierno fue subestimar la relevancia del problema que representaban los movimientos subversivos. Siguiendo esta línea de pensamiento, consideramos que una respuesta alternativa sería el reconocimiento temprano del alcance y significado de los grupos terroristas para una posterior investigación detallada acerca de las estructuras que los conforman. Dado que ambos grupos operaban bajo las órdenes de sus dirigentes, el apresamiento anticipado de estos hubiera desestabilizado a los grupos y, por consiguiente, facilitado la estrategia antisubversiva. La creación de un grupo de inteligencia como el GEIN hubiera asegurado el seguimiento y la posterior captura de los líderes terroristas, lo que hubiera puesto fin a la violencia terrorista y evitado en gran medida las muertes de los inocentes. Del mismo modo, creemos que el Estado debió atender las causas estructurales que conllevaron el surgimiento de estos grupos, respondiendo a los reclamos válidos y necesarios de las regiones olvidadas e integrando a los sectores sociales más vulnerables a la esfera política para que se realice una gestión más justa.